Un saludo, estimados estudiantes. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios propuestos en el material que se compartió acerca de la introducción a la genética. Una recomendación para lograr comprender bastante bien el fundamento de los ejercicios es la revisión del material teórico que se ha compartido. Acá he colocado un pequeño resumen principal de lo que corresponde a los ejercicios que vamos a desarrollar. En esta primera etapa vamos a desarrollar los ejercicios correspondientes a la regla de Chargaff. Como ustedes ya lo habrán leído o lo van a seguir revisando en el material de lectura, hay que recordar primero cuáles son las bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN, cuál es la clasificación de purinas, la clasificación de pirimidines, para posteriormente comprender el principio de Chargaff, en el cual se fundamenta, entre otras cosas, el principio de apareamiento de bases, guanina-citosina y adenina-timina, y otras proporciones que vamos a estar trabajando para lograr resolver los ejercicios. Como un breve recordatorio al material que ya consultaron, recordemos que las bases nitrogenadas están representadas por una guanina, una citosina, una adenina y una timina. Estas primeras cuatro las encontramos únicamente en el ADN. Sin embargo, si nosotros retomamos adenina, guanina, citosina y uracilo, estas cuatro bases nitrogenadas se van a encontrar en el ARN, siendo la diferencia a nivel de bases nitrogenadas entre ADN y ARN la presencia de timina en el ADN y la presencia de uracilo en el ARN. En esta oportunidad nos vamos a centrar principalmente en el estudio de la ADN. El principio de apareamiento de bases, que siempre debe ser respetado, a menos que haya mutación. Por ejemplo, cuando hay mutación que se forman enlaces timina-timina, en este caso es cuando se sufre un efecto de radiación o como consecuencia de la exposición a radicales libres, se forman dímeros de timina, pero esas ya son mutaciones. Lo normal siempre va a ser que la guanina se aparee con la citosina o que se enlace a través de los puentes de hidrógeno y que la adenina se enlace por puentes de hidrógeno con la timina. Un dato bien importante también que tenemos que recordar es que la guanina y la adenina se clasifican como purinas, esto es, porque tienen doble anillo en sus bases nitrogenadas, mientras que la citosina, la timina y el uracilo se clasifican como pirimidinas. Esto de purinas y pirimidinas es también importante para que reconozcamos el principio de Chargaff. Primero, para entender este apareamiento, Erwin Chargaff estudió la molécula del ADN. Luego de realizar una hidrólisis en la molécula del ADN, entre sus hallazgos se le encontró, por ejemplo, que la proporción de adeninas es igual a la proporción de timinas en una molécula del ADN. Esto es algo muy importante. O sea, la cantidad de adeninas va a ser igual a la cantidad de timinas o muy cercanos cuando se estudia una molécula de ADN, pero del ADN de doble cadena. Eso también hay que recordarlo. Además, la relación entre ellas de la cantidad de adeninas sobre la cantidad de timinas iba a ser igual a la unidad. Esto lo comprendemos porque si la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina, pues al dividir cantidades iguales, el resultado será de 1. Pero no solamente encontró esto Chargaff, sino que también determinó que la proporción de citosinas y guaninas en la molécula del ADN de doble cadena también es igual. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una proporción del 30% de citosinas, la proporción de guaninas también va a ser igual al 30%. Y al tener datos iguales, también la relación de citosinas y guaninas va a ser igual a la unidad. En resumen, pues Chargaff lo que encontró fue que la proporción de purinas, recordemos de las definiciones previas, purinas son de anillo doble, adenina y guanina, y la proporción de pirimidinas, que vienen aquellos que son de anillo sencillo, pero como solo hablamos de ADN, nos referimos a citosina y timina. Encontró Chargaff entonces que la proporción de la sumatoria de purinas sobre la proporción
de la sumatoria de pirimidinas en una molécula de ADN de doble cadena va a ser igual a la unidad, es decir, va a ser igual a 1. Esto es parte del principio de Edwin Chargaff que permitió reconocer que en una molécula de ADN de doble cadena, la adenina siempre va a estar apareada con la timina. Por eso es que encontramos iguales proporciones, porque son proporciones correspondientes. Y la proporción de guaninas también va a ser igual a la proporción de citosinas, porque de la misma manera son correspondientes sus proporciones. Y acá tenemos en simbología lo que nos decía Chargaff: adenina más guanina, su cantidad va a ser igual a la cantidad de timina más citosina. Además, si relacionamos estas sumatorias, el resultado va a ser igual a la unidad. La proporción de estas bases nitrogenadas va a ser variado entre las especies. En este cuadrito tenemos algunas comparaciones. Veámoslas. Por ejemplo, en el Homo sapiens se ha encontrado que la proporción de adeninas es de 31, la proporción de timinas 31.5, mientras que las guaninas y las citosinas rondan los 19.1 y los 18.4 respectivamente. Acá pues es bastante obvio notar que la adenina y la timina pues son bastante similares. Si bien no tenemos 31-31, pero son valores significativos. Son valores similares entre adenina y timina. Igual, si sumamos adenina más guanina y lo dividimos entre la sumatoria de timina y la sumatoria de citosinas, el resultado va a ser un resultado bastante cercano a la unidad. De hecho, podemos hacer la sumatoria: 31 más 19.1, esto nos da 50.1. Y lo dividimos entre la sumatoria de las pirimidinas, que nos dan 49.9. 50.1 entre 49.9, eso es igual a 1.004, sería la tercera cifra. Al quedarnos con dos cifras, pues nota que es igual a la unidad de esa proporción. Y acá otros ejemplos. En la mosca de la fruta también están las proporciones, siempre siendo similar adeninas y timinas y similar guaninas y citosinas. Tenemos el ejemplo del maíz, el ejemplo del hongo Neurospora crassa, el ejemplo también de E. coli y del Bacillus subtilis. Las proporciones pues se mantienen de acuerdo a lo planteado por Edwin Chargaff para todas aquellas moléculas que sean ADN de doble cadena, en el cual los apareamientos de bases siempre son: adenina se aparea con timina, vamos a subirlo por acá, adenina se aparea con timina y guanina se aparea con citosina. Otro dato importante también que podemos rescatar acá es que la adenina y la timina se unen entre sí a través de enlaces por puentes de hidrógeno, pero son 2 enlaces por puentes de hidrógeno, mientras que las guaninas y las citosinas se unen por 3 enlaces por puentes de hidrógeno. Eso pues también al final es muy importante para lograr definir o determinar la densidad del ADN. Acá en un cuadrito resumen, no olvidemos que la adenina va a ser igual a la timina y que la relación entre las dos va a ser igual a la unidad. Citosinas, su proporción va a ser igual a la proporción de la guanina y su relación va a ser igual a la unidad. Y por último, la proporción de purinas va a ser igual a la proporción de pirimidinas en términos de sumatoria. Y las relaciones de las sumatorias va a ser igual a la unidad. Ya planteado eso, podemos hacer el primer ejercicio de los que tenemos en la guía de trabajo. El primer ejercicio nos dice: un segmento de ADN posee 332 timinas y 332 citosinas. Determine cuál es el número total de nucleótidos en la muestra y analice si los resultados hacen cumplir la regla de Chargaff. Continuamos con el primer ejercicio. Primero podemos colocar los datos que nos da el planteamiento del ejercicio. Vamos a ocupar eso, está bien. Nos dice que en una molécula del ADN
han determinado un segmento y en ese segmento encontraron que la cantidad de timinas es igual a 332 y la cantidad de citocinas es igual también a 332. Recordemos lo que nos decía Chargaff, que la cantidad de adeninas va a ser igual a la cantidad de timinas, además que la cantidad de citocinas va a ser igual a la cantidad de guaninas. En otros términos también, la cantidad de purinas entre la cantidad de pirimidinas también va a ser igual a la unidad. Eso lo vamos a plantear de otra forma. La cantidad de purinas entre la cantidad de pirimidinas, esto va a ser igual a la unidad. Si se cumple esta relación, entonces decimos que sí se cumple la regla de Chargaff, que estamos hablando de un ADN de doble cadena, donde los apareamientos son adenina-timina y citosina-guanina. Veamos con los datos que tenemos, como nos dice que ya encontramos que timinas hay 332, por el caso de arriba, sabemos también que adeninas habrán 332. Nos dice que citocinas hay 332. Por Chargaff sabemos que citocinas es igual a guaninas, entonces guaninas es igual a 332. Ya encontramos los nucleótidos que nos hacían falta, que eran las adeninas y también las guaninas. Ahora vamos a verificar si se cumple la regla de Chargaff. Acá, pues como las cantidades son homogéneas, pues ya sabemos que se va a cumplir, pero podemos hacer las sumatorias. La cantidad de adeninas más la cantidad de guaninas es igual a 664. Abajo también es 664. Esta relación nos va a dar igual a la unidad. Y ahí pues ya encontramos las dos respuestas que nos solicitaba el ejercicio. Vamos con un segundo ejercicio. Acá nos dice, luego de realizar la hidrólisis de un segmento de ADN, se determinó que la muestra poseía 42% de citosina. Determine la proporción del resto de bases nitrogenadas siguiendo la regla de Chargaff y la relación de purinas y pirimidinas. Cuando nos dice relación de purinas y pirimidinas, es igual a esto que tenemos acá. Igual lo vamos a colocar en letras, en palabras, para que no se nos olvide. Purinas sobre pirimidinas va a ser igual a la unidad. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Anotamos los datos que tenemos. Dice que citocinas encontraron un 42% en la hidrólisis de ese segmento de ADN que se realizó para el experimento. Hay que encontrar el resto de moléculas, de nucleótidos, mejor dicho. Anotamos por acá el principio, citosina va a ser igual a guaninas, adeninas es igual a timinas, además que la proporción de purinas sobre la proporción de pirimidinas, esto es igual a 1. Bien, de este principio sabemos nuevamente entonces que las guaninas van a estar en un 42%. La sumatoria de la citosina más una guanina, esto nos da un 84. Vamos a colocarlo por acá, citosina más guaninas es igual a un 84%. Para llegar a un 100 nos hace falta el 16%. Quiere decir que la sumatoria de adeninas más la sumatoria de timinas, esto es igual a un 16%. Como sabemos que la cantidad de adeninas va a ser igual a la cantidad de timinas, para que esto nos dé un 16%, la cantidad de adeninas debe ser igual a un 8% y la cantidad de timinas también tiene que ser igual a un 8% para que se mantenga el resultado, que es un 16%, la sumatoria de estos dos nucleótidos.
Veamos entonces con estos resultados si se cumple la regla de Chargaff, pero registremos por acá aparte los datos. Citocinas 42%, guaninas 42%, timinas 8% y adenina 8% también. Nos dice Chargaff que relacionemos purinas. Sumamos 8 más 42 sobre timina más citocinas. Otra vez 8 más 42. Esto nos da 50. Y al final nos va a dar la unidad. Entonces, al encontrar esos resultados, también logramos definir que se cumple el principio de Chargaff, el apareamiento de bases y la proporción de la cantidad de citocinas es igual a la cantidad de guaninas y la cantidad de adeninas va a ser igual a la cantidad de timinas. Acá tenemos ya entonces la respuesta a nuestro ejercicio 2. Y acá todos estos. Vamos a hacer acá. Pasamos a nuestro tercer ejercicio. Acá es muy importante hacer una lectura comprensiva de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio, porque acá por ejemplo nos dice pares de bases. Ahí ya puede ser como la primera observación al ejercicio. Una molécula de ADN tiene 160 pares de bases. El 20% de estas 160 pares de bases son nucleótidos de adenina. ¿Cuántos nucleótidos de citosina están presentes en esta molécula? Veamos. Acá tenemos diferentes formas de resolverlo. Hay dos formas de resolverlo, considerando esto de pares hasta el final, pero lo vamos a tomar desde un inicio. Primero, ¿cuánto va a ser el ADN total? El ADN total va a ser igual a 160 pares. Eso de 160 pares es 160 por 2. Esto es igual a 320 nucleótidos. Ese segmento de ADN que se está analizando tiene 320 nucleótidos. Continuamos. Tienes 320 nucleótidos. Entonces, veamos acá. De estos 320 nucleótidos, el 20% son adeninas. El 20% de 320, pues podemos hacer el cálculo, es igual a 64. Entonces quiere decir que 64 nucleótidos son de adenina. Y como lo hemos venido mencionando anteriormente, adeninas igual a timinas, citocinas va a ser igual a guanina. De tal manera que 64 nucleótidos serán también de timinas. La sumatoria de acá nos da 128 nucleótidos. Estos 128 nucleótidos representan la sumatoria de adeninas más las timinas que encontramos en la muestra. Si tenemos 320 nucleótidos y 128 son de adeninas más timinas, lo que nos hace falta para llegar a los 320 va a ser lo siguiente. Podemos continuar acá el ejercicio. 320 son los nucleótidos totales. A estos le restamos los 128 que están representados entre adeninas más timinas y el resultado nos da 192. Estos 192 están representando la sumatoria de citocinas más guaninas. Al igual que el ejercicio anterior, si sabemos que estas cantidades son iguales, este total de 192 corresponde a la mitad para citocinas y la mitad para guaninas. Dividimos 192 entre 2 y nos da 96. Quiere decir que
Estos 192 están repartidos en 96 citosinas más 96 guaninas. La pregunta en específico del ejercicio era determinar cuántas citosinas había. Entonces, ya luego que logramos encontrar todos los nucleótidos, podemos definir que la cantidad de citosinas, vamos a escribirlo por acá, respuesta, la cantidad de citosinas es igual a 96. Y este 96 llegamos gracias a ¿qué? Gracias a que primero totalizamos cuántos nucleótidos tenía la muestra, que 160 pares, 160 por 2 nos da 320. Estos 320, el 20% estaban representados en adeninas. El 20% de 320 es 64. Es decir, que 64 nucleótidos son adeninas. Sabiendo que la cantidad de adeninas es igual a la cantidad de timinas, también la cantidad de timinas va a ser igual a 64. La sumatoria de estos dos nos da 128. Recordando que teníamos 320 nucleótidos en un principio y le restamos la sumatoria de adeninas más timinas, nos quedan 192 nucleótidos. Este 192 representa la sumatoria de citosinas más la sumatoria de guaninas. Y como sabemos que estos dos están representados en cantidades iguales, este 192 lo dividimos entre 2 y nos dice que 96 nucleótidos son de citosinas y 96 nucleótidos son de guaninas. La respuesta específica del ejercicio es 96 citosinas. Muy bien. Para finalizar, analizaremos el ejercicio 4. El ejercicio 4 plantea lo siguiente. Si una molécula de ADN contiene un 40% de guaninas y citosinas, o sea, la relación guaninas-citosinas es un 40%, ¿cuáles serán los porcentajes de las 4 bases en esta molécula? Es igual, primero registramos los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que del 100% que representa la molécula, el 40% está representado por los enlaces de guaninas con citosinas. Le agrego las 3 líneas recordando que son triple puentes de hidrógeno lo que ahí se realiza. Si esto representa el 40%, sabemos que el 60% entonces va a estar representado entre unos enlaces de adeninas con timina. De estos totales, si el 40% son guaninas y citosinas, sabemos por Chargaff es guaninas es igual a citosinas, adeninas es igual a timinas. Entonces acá la proporción es, si el 40% representa este enlace, la mitad corresponde a un nucleótido y la otra mitad al otro nucleótido. En el sentido que si esta sumatoria es 40%, quiere decir que guaninas son 20 y citosinas también son 20%. Si esta sumatoria de acá nos representa 60%, nos quiere decir que la cantidad de adeninas es igual al 30 y la cantidad de timinas es igual a un 30%. Podríamos también hacer la comprobación por Chargaff, sumar purinas y dividirlos entre el total de pirimerinas. Sumamos purinas, es decir, sumamos 30% de las adeninas más 20% de la guanina y lo dividimos entre el 30% de las timinas más el 20% de las citosinas. Esto nos va a dar igual a la unidad. Y ahí pues se completa este último ejercicio. Nos decía determinar los porcentajes totales de las 4 bases de esta molécula. Y acá están los porcentajes. Y adicionalmente lo que hicimos fue comprobar por Chargaff si se cumplía que hablábamos de una molécula de ADN de doble cadena. Para finalizar, acá se deja un ejercicio de consolidación. Si una molécula de ADN contiene un 20% de citosina, ¿cuáles serán los porcentajes de las 4 bases en esa molécula?
Pues vamos a dejar este último ejercicio para que logren resolverlo ustedes y pueden colocar la respuesta como comentarios. La primera respuesta que esté correcta, pues ustedes recuerden que va a ser tomada en cuenta para el examen parcial. Así que les animo, si tienen cualquier duda pueden consultar a través de los foros o a través de la mensajería. Cuídense, pasen un feliz día y muchas bendiciones.